Estamos de vuelta luego de la pausa, seguimos nosotros en nuestro rotativo 5D, agradeciendo como siempre la posibilidad de ser su servicio informativo durante su jornada de trabajo. Estamos en comunicación con el señor Alejandro Ramos, él es economista, consultor independiente, experto en impuesto a tabacos y otras políticas de salud, comercio ilícito de tabaco y evaluación económica de políticas de salud y reformas de análisis costo efectivo también de inversión e infraestructura de salud para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, consultor sobre comercio ilícito para un informe de México del año 2020 y 2022, reciente esto, y asesoró al Ministerio de Salud Pública de Paraguay sobre la reforma del impuesto al tabaco en el año 2019. Es un gusto realmente y un placer poder compartir esta entrevista. Don Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, es un gusto, estoy a la orden. La situación en torno también a entender en su real dimensión este tema. Paraguay sigue siendo, si no el país con menos costo en torno al impuesto al tabaco de la región. ¿Cómo estamos ante este hecho? Sí, Paraguay sigue tradicionalmente con impuestos muy bajos, no solamente bajos en relación a otros países de la región, muy bajos también en función de las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que están trabajando en este tema, pero además si uno hace una comparación a nivel internacional, probablemente Paraguay ocupe los últimos niveles en cuanto a precios e impuestos en el mundo. O sea que el peso real de la carga fiscal sobre los cigarrillos, para darle una idea, sumando el impuesto selectivo y el IVA, Paraguay no debe llegar al 20%. Carga efectiva me refiero sobre el precio, no carga nominal. Para comparar con los países de la región, Uruguay y Brasil están arriba del 60% y Argentina arriba del 70%. Quiere decir que la política que se lleva o se ha llevado adelante en Paraguay tradicionalmente respecto del impuesto ha sido totalmente diferente, divergente, yo diría, de lo que ha sido la región y en otros países, ¿verdad? Según el análisis suyo y la investigación que ha realizado, ¿cuánto debería ser el costo para Paraguay en torno a este impuesto? Bueno, es muy difícil decir, los países tienen muchas variantes. También hay que considerar que el impuesto selectivo es un impuesto dentro de impuestos a los cigarrillos, es un impuesto, también hay impuestos a las bebidas. Ahí lo que vendría a ser una política fiscal. Yo tengo la impresión de que en Paraguay los impuestos selectivos son bajos para todos estos productos que en general tienen la virtud de que son productos que no son esenciales, por los cuales los estados tradicionalmente han, han grabado estos productos como por razones fiscales, ¿verdad? Para aumentar los ingresos. Es decir, uno de los padres de la economía, que fue Adam Smith, ya en el siglo XVIII, decía que digamos, el azúcar, el tabaco eran productos que podían ser perfectamente gravables y que eso era deseable para una administración porque no eran bienes útiles verdaderamente bueno, y podía recaudarse, que era su principal preocupación. En los últimos años la preocupación no ha sido tanto fiscal, sino ha sido principalmente sanitaria, o sea, los impuestos sí determinan bajos precios y los bajos precios favorecen el consumo y por lo tanto alimentan una epidemia que tiene costos enormes, ¿verdad? Desde el punto de vista sanitario, tanto en enfermedades cardiológicas como tumores, como respiratorias y demás. Por lo tanto, uno no puede recomendar cuál sería el nivel, pero sí podría decir que sería bueno que Paraguay adoptara una política que no fuera necesariamente de un día para el otro, o sea, un aumento per se no alcanza. Sencillamente tiene que ser una política del tiempo que las mejores políticas, como han adoptado en su momento el Reino Unido, Nueva Zelanda y otros países, incluso Colombia. Es decir, bueno, esto va a aumentar de tal manera en los próximos años, por encima de la inflación, tantos puntos, el impuesto. De manera que todos los agentes o todos los participantes, ya sean consumidores como productores, como todos el propio gobierno, o sea, todo el mundo conoce cuál es la política y hacia dónde va.
Y esto se fundamenta en lo que yo decía recién, o sea, que tiene un impacto sanitario deseable y por lo tanto debería ser parte de lo que es una política sanitaria, no toda, pero parte de una política sanitaria en el país, ¿verdad? Don Alejandro, esto también me lleva a consultarle que esta situación, la cual tenemos actualmente en el Paraguay, obedece también a grupos de poder que impiden que realmente podamos tener lo que recomienda, como decía inicialmente usted, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que plantean un impuesto mucho mayor porque realmente al final ese dinero va a combatir la situación de insalubridad que genera este producto en particular, ¿no? Es muy difícil trabajar con equipos muy bien formados de lobistas que trancan la situación de un impuesto acorde, ¿no? Mire, yo no conozco en este momento la situación dentro de Paraguay, no me animo a hablar de grupos lobistas en contra. Yo lo que he visto en todos los países que he trabajado, que la industria en general se opone a los impuestos, porque le corta la posibilidad de manejar las políticas de precios. Es decir, debemos pensar que el Estado y las empresas tabacaleras son socias en cuanto a la fijación del precio, ¿verdad? No necesariamente cuando aumenta el impuesto aumenta el precio. Las tabacaleras tienen opción de aumentar menos, más, fijar una política que favorezca que el impuesto no pegue tan fuerte en las marcas más baratas, adelantarse de que en las marcas más caras, que están asociadas a grupos de mayor ingreso, el impacto sería menor de cualquier manera. Esto está demostrado además. Lo que llamamos la elasticidad del precio es menor en los grupos de mayor ingreso, de manera entonces que podrían elegir las tabacaleras mecanismos de transferencia de esos precios de una manera muy cómoda para mantener rentabilidad. El mensaje aquí es que no, en ninguna parte las tabacaleras han perdido con los aumentos de impuestos, sencillamente se han adaptado a una realidad distinta. Y aún en los países donde es más caro el cigarrillo, puede llegar a 15, 16 dólares, equivalente en el Reino Unido, en los países escandinavos. Aún en esos países donde la política ha avanzado mucho, la industria no pierde. O sea, no se trata de perder aquí, se trata en todo caso de adaptarse a una realidad distinta. Evidentemente, en el caso de Paraguay, parte del impacto de no querer aumento de impuestos es porque eso es un costo para aquellos productos que no se venden dentro del país, ¿no? Que terminan en manos X, que los sacan del país y los venden informalmente en la región y en otras partes. De manera que la oposición principal, yo diría, es muy probable que esté asociada, no como es el caso de otros países que son receptores, la mayoría de contrabando, sino que en el caso de Paraguay debe haber resistencia porque modifica la ecuación de costos y hace que sea más caro el cigarrillo, porque el cigarrillo se plantea como un destino doméstico, se paga el impuesto, aunque después termina en el exterior de forma informal. Y esa relación última que usted nos está planteando, en el impacto en la economía real es muy grande, es una ficción. No entiendo a cuál impacto se refiere. O sea, hay No, me varios refiero impactos. a que cuando uno plantea el hecho de fabricación de estos productos, pero que luego salen del mercado paraguayo, generan divisas importantes aquí, pero que en el fondo también se habla incluso de una posibilidad de que sea un esquema de lavado de dinero. Paraguay está en el radar actualmente de organismos internacionales en materia de seguridad. Este tema impositivo, como dicen los americanos, follow the money, ¿no? Hace que también podamos ver este hecho en particular, don Alejandro. Y usted como persona experta y que ha trabajado justamente estos procesos de investigación, ¿a qué se enfrenta Paraguay ante este hecho en particular de estar en la mira en torno también al control del tabaco? Con Estados Unidos y la posibilidad actual de que exista una visión más cercana sobre este movimiento de cigarrillos. Bueno, estas son circunstancias actuales, pero la realidad es que esto viene de hace mucho tiempo, ¿verdad? No es una situación de ahora. Yo le quería aclarar que la entrada de divisas se produce cuando la exportación es legal, cuando la exportación, digámosle así, no es legal, sino que son
fondos que se manejan informalmente y probablemente no pasen directamente por el sistema bancario y financiero del país, pero sí quizás vuelvan como un mecanismo de lavado de dinero. Eso no es beneficioso para el país porque genera una masa de dinero importante, informal, que él puede alimentar otras formas de comercio ilícito en otros rubros. Entendamos entonces que aquí es muy importante también controlar, digamos, el comercio ilícito por razones de evitar seguir alimentando un entorno que no es favorable de ningún punto de vista para Paraguay. Yo creo que más allá de que Estados Unidos se interese o no, los primeros que tendrían que interesarse son los paraguayos, de ir resolviendo este problema y mejorando una inserción más directa y más productiva con el resto del mundo, que sin duda Paraguay tiene enorme capacidad para hacerlo, sin tener que recurrir a este tipo de, digamos, penetración ilegal, o ilícita o informal, llamémosle como sea, en un mercado como este, como es el de los cigarrillos, para lo cual realmente no es ya, ni lo es, nunca lo fue una verdadera solución. Es una solución a medias, es una solución imperfecta y es una solución que puede estar como generando en este momento algunas repercusiones a nivel internacional. A veces es más sorprendente de por qué países como Brasil, que reciben un impacto enorme, Brasil ha llegado a ser el 40% del consumo brasileño de origen paraguayo informal. No sé actualmente, pero no debe estar lejos de eso. Cómo esto no ha ocurrido a nivel diplomático y no han ocurrido, digamos, algunas, digamos, no sé, preocupaciones a nivel de gobierno, o quizás han existido, no las conocemos. Pero esta inserción de Paraguay indudablemente mejoraría mucho en la medida que todo este volumen de dinero, todas estas transacciones informales se pudieran ir reduciendo. Bueno, Alejandro, por último y agradeciendo mucho tiempo, usted hacía, mejor dicho, nosotros hicimos la referencia al inicio de la nota un poco de su hoja de vida. Estuvo realizando como consultor para un informe justamente sobre comercio ilícito para México en el año 2020-2022. ¿Aparece Paraguay en ese informe? En realidad estuvo mucho más dirigido a ver las dificultades que podría tener México en la aplicación del convenio, del tratado, ¿verdad? Para eliminar el comercio ilícito de tabaco. No hicimos un estudio en profundidad de los orígenes del tabaco. Yo intenté hacer algo. Tengo idea de que sí llega algo de tabaco paraguayo. Es decir, el tabaco paraguayo llega sin ninguna duda al Caribe y llega muy probablemente a un centro de distribución informal importante que es la zona franca de Colón, en Panamá. Y de allí luego se pierde el rastro, porque ahí no hay más registro de hacia dónde va. Por eso es que pasa por esta zona franca. Yo descarto que parte de esos cigarrillos lleguen a México también. Sin embargo, México, por lo que pudimos ver en algunas encuestas que se han hecho recientemente, la mayor parte de los cigarrillos son de origen chino, indio y algunos de centroeuropeos. Eso es un dato importante. Definitivamente hay una preocupación y que nosotros estamos haciendo un seguimiento al respecto y creemos muy importante también este aporte. Por último, don Alejandro, ¿qué se debe entender sobre esta problemática? ¿Qué debemos aprender sobre esta problemática? Bueno, yo creo que lo que hay que aprender es que el mundo cambia, el mundo se va ajustando a ciertas realidades, más allá de todas las dificultades que estamos viendo a nivel internacional, eh, con todo el proceso de globalización que está cuestionado por un montón de circunstancias, por la pandemia, por la guerra en Ucrania y demás. Si miramos en el largo plazo, los países tienen que tender a mejorar sus relaciones comerciales y financieras, aclararlas. Hay organismos como la OCDE que insisten mucho en todo el enfrentamiento al lavado de dinero y apretan y digamos, tratan de lograr que los países que no cumplen terminen cumpliendo porque si no enfrentan ciertas sanciones. Esto le ha pasado al Uruguay, le ha pasado a otros países de la región
que han tenido que ir ajustando su legislación y sus controles para incluso transparentar mejor todo lo que tiene que ver con las posibilidades de que existan, transparentar los controles y transparentar de que se están haciendo las cosas bien, para poder obtener ciertas ventajas a nivel del comercio internacional con algunos de los países que son los países básicos desde el punto de vista de, digamos, el comercio, precisamente. Entonces, la tendencia, si uno mira la tendencia, es a ir formalizando todas las corrientes comerciales. Los resabios que van quedando hacia atrás, bueno, son resabios precisamente, son situaciones no deseables que tendrían que irse solucionando. Creo que Paraguay está, repito, como lo dije antes, en condiciones excelentes por distintas razones, por su constelación de recursos, su capacidad, digamos, su sector productivo tiene la capacidad de seguir adelante de una manera, yo diría, superior a la de los países de la región, pero indudablemente hay que cumplir ciertas reglas y ciertas condiciones que son necesarias y que cada vez más lo van a hacer. Con esto sí me despido. La dimensión que se tiene de forma real sobre el tema del negocio del tabaco, incluso algunos informes internacionales plantean de que es mucho más el tráfico de cigarrillos en comparación a otras drogas que existen. ¿Eso puede ser cierto, don Alejandro? Puede ser. La realidad es que miremoslo de dos aspectos. El primer aspecto es que al ser el cigarrillo un producto autorizado, digamos, a la venta, no entra en la misma categoría que una droga dura que está prohibida. Entonces, las penalizaciones, ¿verdad? Las penas por las incautaciones son diferentes. E incluso en la mayor parte de los países, lamentablemente, todavía las incautaciones de cigarrillos se toman como infracciones aduaneras, ¿verdad? Incautación del vehículo, digamos, pero difícilmente existan penas de prisión, ¿verdad? Para los infractores. Esto yo lo he visto en México ahora, lo veo en Uruguay, lo veo en los países de la región. Hay una cierta tendencia a verlo como un tema, digamos, más liviano. Eso hace que, obviamente, favorezca que todos los grupos que están interviniendo digamos, en aspectos de comercio ilícito consideren el cigarrillo como un buen producto, un producto, digamos, cómodo, que por otro lado tiene valor, pero al mismo tiempo no tiene un volumen imposible de manejar, y tiene además características de que no se estropea si se mantiene en ciertas características en cuanto a temperatura y demás, tiene una vida útil bastante larga. Entonces, sí, uno puede decir que estas razones hacen que el cigarrillo sea un producto que tiene un mercado y que tiene un volumen de transacciones que podría llegar a ser tan importante como otros productos como las armas, como las drogas duras, los medicamentos vencidos y demás. Pero consideremos que muchos de estos mecanismos de comercio ilícito comparten varias cosas, comparten rutas, comparten funcionarios corruptos en algunas aduanas, comparten, digamos, sistemas financieros que están adecuados a movilizar el dinero en forma ilegal. Quiere decir que no hay una diferencia clara de que unos se dedican a una cosa y otros a otra, sino que muchas veces están todos interrelacionados. Y de esta manera, entonces, el negocio puede ser más o menos importante en un país con respecto a otro, pero a la larga sigue siendo uno de los sistemas, digamos, informales de alimentación de lavado de dinero digamos, de fondos que terminan en manos criminales, que puede ser dentro de los más importantes del mundo. Don Alejandro, muchísimas gracias. Tiempo ha sido muy gentil con nosotros. Bueno, a la orden, muchas gracias a ustedes. Doña Ramos, economista y especialista sobre el tema del tabaco, hablándonos justamente sobre este tema muy importante. Nosotros hacemos una breve pausa, enseguida estamos con más informaciones.